Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos al episodio número 11 de Elecciones Bíblicas Podcast, una publicación de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un gusto darles la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Hoy estaremos hablando de un hombre al cual Jesús cambió su vida por completo. No se pierda el capítulo de hoy, porque hoy hay misericordia y hay grandeza. Dubái, ¿cómo va todo? Muy bien, John. Aquí feliz de estar nuevamente en este episodio número 11 para compartir, como usted señala, una experiencia de la mano de un hombre que ha sido rehabilitado por Jesús de una manera muy grande y misericordiosa. Así es, de manera que todos están cordialmente invitados a acompañarnos en la conversación del día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a la lectura bíblica. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hecho pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dubái, muchísimas gracias por compartirnos la lectura de la palabra de Dios y esta lectura que ha sido llamativa y llena de acción. Comencemos nuestra conversación del día de hoy comentando un poco lo que ha sucedido minutos antes u horas antes. Y es que Jesús durante ese día ha estado, o mejor, el día anterior, según la relación que hace Marcos, ha estado enseñando a la multitud frente a la playa. Después de un largo día de trabajo, de enseñanza, Jesús
va al otro lado de donde estaba y pasa a la región de Gadara. Allí llegan y una vez que han llegado sucede una historia llena de acción y llena de cosas interesantísimas y de detalles bastante particulares. Jesús ha terminado de hablar acerca de la palabra, ha enseñado a sus discípulos acerca del reino de Dios y llegan a Gadara después de haber presenciado un milagro, y es cuando Jesús calma la tempestad, pasaje del cual hablamos en el episodio anterior e invitamos a nuestros oyentes a consultarlo si aún no lo han hecho. Llegamos al capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y allí arranca una historia en donde el foco está apuntando directamente a un hombre que tiene unas particularidades bien especiales. Háblenos usted, Dubái, acerca de cómo Marcos presenta a este personaje. Bueno, la manera de presentarlo primero pasa por la forma de abordar a Jesús. Jesús apenas baja de la barca, apenas sale de la barca, viene este hombre al encuentro, me lo imagino corriendo, y empieza a gritar, ¿sí? Este hombre tenía ese problema, todos los del sector, todos los vecinos tenían noticia de cómo era este hombre, su comportamiento, cómo dormía en los sepulcros, pasaba su tiempo en los montes, hiriéndose con piedras. Ese era como el loco del pueblo. Sí, a veces uno recuerda allí como personajes muy particulares, y esta gente tenía al hombre que era como el endemoniado, el loco del pueblo, perdónenme la expresión así, pero como que eso se empieza a ser parte del paisaje, un paisaje muy grotesco, un hombre que se está hiriendo a sí mismo con las piedras, verle trastornado, desnudo, viviendo en el cementerio. Esa es la manera como nos presenta Marcos a este hombre, y que llega ante Jesús gritando estas palabras tan particulares, como que lo hubiera conocido desde hacía tiempo a Jesús. Es correcto. Yo leía el pasaje y a mí me parecía una escena de estas sacadas de alguna película de terror, porque la imagen es bastante llamativa. Primero, pues es un hombre que, como usted dice, anda desnudo, anda dando gritos por todo lado. Esa es la vida de él. Además de estar con ese aspecto, se hiere a sí mismo. Yo no sé si usted tiene alguna referencia en torno a su relación con los demás, porque Marcos nos lo presenta como un personaje muy particular en su individualidad, pero no en relación con otros. Es decir, no dice que agrediera a las personas, no dice que fuera molesto para otros, sino que más bien tenía unas condiciones propias para sí mismo. Sin embargo, indirectamente sí que lo podemos ver, porque dicen que habían tratado de atarle y que no habían logrado tener éxito. Sí, lo ataban con cadenas, con grillos, pero que él las despedazaba. Él tenía una fuerza descomunal, y pues esa nos da una pista de cómo se relacionaba con la gente. ¿Sí? Sí, ellos estaban más bien como resignados, es que ya no podemos hacer nada. Entonces, en cierto modo, sí noto una molestia de la gente con la situación que estaba, pero con resignación, porque decían, es que, ¿qué más hacemos? Más fuerte que las cadenas, ¿de qué disponemos? No tenemos nada. Digamos que la forma de querer ayudarlo de las personas, según Marcos, pues entonces fue precisamente esa: amarrarlo con grillos y con cadenas. Hágame el favor, entonces, ¿cuál sería el estado de aquel hombre que lo que utilizaron fue nada más y nada menos que grillos y cadenas? Y
la fuerza descomunal, como usted lo menciona, que él desmenuzó los grillos, hizo pedazos las cadenas. Que todo lo que uno lee de este señor es absolutamente visual. Y da también cuenta de algo que ha pasado durante todos los siglos, que todavía funciona de esa manera, y es la violencia con la que se ataca ese tipo de problemas. Cuando se tiene una persona que está con este nivel de perturbación, los medios son muy agresivos. Los fármacos que usarían para eso son terribles. Cualquier fármaco que tenga que ver con lo del comportamiento, con lo psiquiátrico, es supremamente violento. Así que las cadenas de ese entonces, como solución para el problema que tenía este hombre, en lo moderno también nos describe como una sociedad que ante los problemas del comportamiento tenemos esas soluciones tan agresivas y tan dañinas de las personas. Tenemos un problema aquí, vamos a apresarlo, vamos a ponerlo en prisión, vamos a amarrarle, vamos a darle un fármaco bien potente que lo mantenga casi al borde, en un estado casi vegetativo. Esas son las soluciones que solemos dar. Jesús ya había sanado antes y había liberado a endemoniados. Habíamos leído un episodio anterior, habíamos hablado de ello, de cómo le llevaban a Jesús también gente endemoniada. Pero a este hombre de Gadara, pues nadie podía ni siquiera acercarse para poder llevarlo ante Jesús. Y la solución que intentaron entonces fue la violencia, tal cual como está aquí. Y frente a esa violencia, pues él es mucho más fuerte y lo que hace es destruir todos los medios con que quieren tratar de ayudar, entre comillas, diría yo. Otra vez tenemos la forma como se tiene que los demonios reconocen de inmediato a Jesús. Siempre desde el primer capítulo de Marcos lo leímos, como los demonios sí que sabían esta identidad de Cristo. Ellos sabían quién era Él, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y cada vez que se encontraban, esta vez no es la excepción, empiezan a reconocer a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes conmigo, Hijo Jesús? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. No me atormentes. Y entonces tiene que incluso identificarse, o sea, como cuando viene una autoridad y te dice, requisa, le voy a chequear todo su cuerpo, todos sus bolsillos, todo, a ver cómo está usted. Entonces aquí estos también quedan desarmados, quedan sujetos a la autoridad. No habían sido sujetos por nada ni por nadie, pero aquí están ante la autoridad del autor de la vida, están ante la autoridad de Jesús. Ellos lo reconocen y lo único que hacen es empezar, que ya no empieza a hablar el hombre, sino que es un diálogo entre Jesús y los mismos demonios que estaban allí alojados, que por cierto eran muchos, que incluso al decir qué nombre tenían, pues la respuesta era, somos muchos, legión. Se acercan de Jesús, le reconoce y le pide un favor. Y viene este hombre clamando a gran voz y le pide un favor, y es que no me atormente. En otras versiones dice, te lo pido por Dios, no me atormentes. O sea, aquí hay una conversación directa, y es que Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Es decir, Marcos nos da la razón por la cual el demonio le pedía este favor a Jesús. Así que hay una conversación, como usted lo mencionaba. ¿Cómo te llamas? Le responde, Legión, somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Aquí hay un cambio en el personaje, porque antes nos está presentando un hombre con espíritu inmundo. Jesús habla con el endemoniado, y luego el nombre, luego que él responde cómo se llama, comienza a hablar en plural y le rogaba que no los enviase fuera de aquella región.
Hay una cosa curiosa, perdone, con esto que usted acaba de mencionar de la región, y es que la Biblia de Jerusalén, que es también de tipo arqueológico, dice que la ciudad en la que ocurrió esto está a 50 kilómetros del mar. Entonces, cuando le dice que salir de la región, es que yo en principio me imaginaba que esto había ocurrido a orillas del mar como tal. Hay algo que no está tan fácil de seguir del texto, pero es que acordémonos que aquí los detalles temporales y los detalles geográficos entonces nos dan nuevas luces de qué pasó en realidad. Y como le digo, aquí en esta Biblia de estudio, la Biblia de Jerusalén arqueológica, señala que esta ciudad estaba a 50 kilómetros y con lo que usted acaba de decir, que lo sacaba de esa región, se podría estar afirmando que los cerdos estaban a 50 kilómetros del lugar en el que finalmente se despeñaron. Dese cuenta cómo entonces la arqueología nos da luces para comprender mucho mejor el texto. Lo que sigue a continuación es una escena completamente diferente. Como si esto fuera una película, la cámara se mueve y apunta ahora a un gran hato de cerdos que estaba cerca al monte. Un gran hato de cerdos paciendo. Estaban allí y los espíritus le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Primero les han pedido por favor no nos saque de esta región y luego le piden que los deje entrar en los cerdos. Jesús les dio permiso. Aquí hay una relación muy particular y que es tan diferente. No quiere decir que eso sea bueno, pero es muy diferente a los encuentros que Jesús ha tenido con sus detractores. Recordemos que Jesús antes había hablado con escribas, lo han tratado mal, han rebajado su ministerio a decir que él hace esto es con ayuda del mismo diablo, pero siempre que se encuentra con los demonios hay un reconocimiento de parte de los demonios. Siempre los demonios le reconocen y siempre los demonios están a la merced del poder de Jesús, tal cual como debe ser. O sea, Jesús en ningún momento se ve asustado por los demonios, ni más faltaba. Él se ve seguro, él es Dios manifestado en carne y son los demonios los que están bajo su dominio y los que le piden permiso, los que le hacen rogativas como no nos saques de esta región o déjanos entrar allí, y está Jesús diciendo que él da permiso a los demonios. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran no poquitos, eran 2000 o como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Tengo que decir lo siguiente. A veces prima los factores comerciales sobre el beneficio hecho a las personas. Observamos que la gente vio un daño económico, 2000 cerdos. O sea, la noticia que fue transmitida por estos hombres que cuidaban los hatos de cerdos y que la fueron a publicar presurosamente a los campos y en las ciudades, que eso es lo que nos muestra. Pero la reacción de la gente me sorprende, porque ante el cómo ellos vieron que aquel hombre estaba ahora sano, vestido, en sus cabales, estaba tranquilo, nada de lo que había antes, pero el daño económico les asustó sobremanera. Y entonces fue a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Entonces, esa medida de que a veces tenemos de que los beneficios, si tienen un costo económico, como que parece que no los queremos, o es que no lo alcanzo a entender, porque también he visto casos de personas que teniendo vidas anteriores muy tristes y al llegar
Jesús a sus vidas, les ha restablecido, les ha restaurado, y la reacción que he visto en muchos casos es decir, tú te metiste a eso, ahora dices creer en Cristo, te vas de aquí, ya no eres más mi hijo, ya no eres más. He visto muchos casos de esos, hemos visto casos así. Entonces, la verdad es que yo no entiendo eso. O sea, ¿preferían tener el problema? Créame que no hay explicación para eso, porque precisamente cuando uno lee el pasaje, eso es causa de asombro. Primero, muestran a unas personas que han querido ayudarlo con violencia. Si se puede llamar a eso ayudar, pero lo han tomado, lo han amarrado, han querido sujetarlo. Después llega alguien que no tiene nada que ver, es Jesús, lo libera, le cambia la vida por completo, tanto que este hombre ahora está sentado cuando antes se la pasaba gritando por los sepulcros, tanto que este hombre ahora está vestido cuando antes se la pasaba desnudo, tanto que este hombre está en su juicio cabal, en sus 5 sentidos, cuando antes su reacción, su comportamiento era totalmente contrario. Y lo que hicieron aquellos pobladores, porque aquí según parece no solamente son los dueños de los cerdos, sino todo el mundo, porque la noticia corrió por todos los alrededores, dice que en la ciudad y en los pueblos, y que vino gente de todo lado a ver qué había pasado. Entonces al ver esto se llenan de miedo. En esos casos uno dice, cuando la gente decide no creer, cuando la palabra de Dios no haya cabida en su corazón y no causa alegría, causa todo lo contrario, es totalmente miedo. Y no sé si es bueno decir aquí que frente a Jesús esa reacción del ser humano puede estar encaminada a uno de esos dos lados. O trae mucha alegría a mi vida, o me genera un miedo aterrador motivado por otras causas, o sea, no por el mismo hecho de Jesús ni por lo que él hace, sino motivado en este caso, por ejemplo, por un tema económico, y genera un rechazo absoluto, tanto que le dijeron, por favor, sálgase de aquí. Es decir, usted no es bienvenido, usted en términos hoy políticos y geográficos diríamos que es una expulsión de los territorios, como cuando alguien hace algo equivocado en otro país y el Estado, pues el gobierno dicta una resolución de que usted no es bienvenido aquí, por favor se retira, tiene 24 horas para irse de aquí, porque lo que acaba de hacer usted es dañar nuestra integridad. Y aquí seguimos viendo entonces que 2.000 cerdos valen más que el bienestar de un ser humano. Y todo lo que vivimos en el mundo hoy en día nos deja ver eso. Hoy el debate es si tenemos que sacrificar la vida por la economía. Y dése cuenta cómo, lo hablábamos también en un episodio anterior, cómo esto se vuelve y se repite, vuelve y se repite, vuelve y se repite. Y hoy estamos en la misma discusión. La vida o el dinero. Sin embargo, a Dios no le toma nada por sorpresa. Y la reacción del hombre aquí le permite un acercamiento de Dios a la gente de otra manera. Porque la reacción de este hombre al verse sano en sus juicios cabales, restablecido, rehabilitado, es: Señor, te seguiré donde tú vayas. Y entonces Jesús le dice: no, tú no te vas conmigo. Vete a toda esta gente, vete a tu gente, a tu parentela, y cuéntales todo lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntales la misericordia de la que has sido beneficiario. Y entonces no le correspondía a Jesús directamente ir a dar esa buena nueva. Para eso tenía a este hombre rehabilitado. Que además pues es algo muy bonito, ¿sí? Ver que alguien pueda ir y compartir: mire, yo estaba en esta condición, yo estaba por los sepulcros, desnudándome, dándome con las piedras golpes, toda esa situación triste. ¿Cuántos años viviría en esa condición? ¿Cuántos años?
su juventud eventualmente, no sé qué edad tendría, pero el haber pasado la vida así durante varios años posiblemente, pues eso causa una marca en el recuerdo de esta persona, y entonces iba a contar su historia, a contar su testimonio, a proclamar las maravillas de Dios. Y entonces, si bien todo este poder de Jesús abrumó a las personas, este hombre rehabilitado se convirtió en el medio para propagar la buena noticia de Jesús en estas ciudades, porque cuando se habla de Decápolis, se está hablando de 10 ciudades, un conjunto de 10 ciudades. Entonces este hombre se dedicó ahora a ser un proclamador, un caminante del bien. Antes era un caminante del mal, el caminante del terror, y ahora un caminante de la buena noticia, de la buena nueva. Creo que no hay un testimonio más fehaciente que no solamente el que se escucha, sino el que se ve. Y este hombre, al parecer, era como muy reconocido por aquellos lugares por su estado. Y luego verlo en su sano juicio, en su juicio cabal, vestido, sentado, organizado, era una muestra fehaciente, una muestra real del poder de Jesús. Y esto iría acompañado por su testimonio. Jesús le dice: ve a los tuyos y cuéntales dos cosas. 1. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y es que en realidad eran grandes cosas. Transformar la vida del ser humano, de vivir en los sepulcros, a tener una vida normal, de estar hiriéndose a sí mismo, haciéndose daño, a ir y ayudar a otros. Son grandes cosas las que Dios había hecho con él. Y 2, cómo ha tenido de ti misericordia. Y es que este hombre no tuvo nada que hacer frente a Jesús. Es decir, él no fue a intercambiarle nada. No tenía nada que intercambiar. A veces creemos que acercándonos a Jesús, o que nos acercamos a Jesús con algo para ofrecerle, y no tenemos nada, es solo por misericordia. Jesús pudo haber seguramente utilizado también violencia para solucionar el problema, pero Jesús no lo hizo. Jesús utilizó su palabra y lo liberó. Y como usted bien lo dice, este hombre se convierte en un anunciador, en un heraldo de lo que había sucedido allí, de las cosas que Jesús había hecho con él, de manera que todos se maravillaban. Hoy hablaba acerca de un pasaje muy bonito, lleno de acción, lleno de movimiento. En ningún momento pasa algo que nos invite a poner pausa, al contrario. Y yo creo que ya estamos a punto, Dwight, para que usted nos comente en el día de hoy, en este episodio, qué lección podemos tomar de este pasaje y qué elección podemos tomar en nuestra vida en relación con las palabras y con los hechos de Jesús. De manera que le doy a usted el cambio para que hoy usted tenga esta reflexión. Tenemos hoy dos palabras clave. Están al final de las palabras que Jesús ha dirigido a este hombre rehabilitado: la grandeza y la misericordia. Son los dos aspectos que Jesús está resumiendo en sus palabras. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y aquí hemos visto la grandeza de Dios desplegada en cada una de estas líneas de texto que hemos otra vez recordado. Como cuando Jesús llegó y este hombre empieza a gritar y a estar en esa condición tan terrible que siempre le caracterizaba, pero la grandeza de Dios, que incluso fue reconocida por los demonios que venían a decir que efectivamente tenían ante sí al Hijo de Dios, al Dios Altísimo, al que le debían
reconocimiento, obediencia, sumisión, y que en ese diálogo lo único que hacían era pedir permiso, cuando antes no pedían permiso, antes hacían todo tipo de desastres sin pedir permiso. Pero llegó la autoridad, la grandeza. Esta es la primera palabra, la grandeza. Ha llegado Jesús con su autoridad a nuestra vida, a nuestro territorio. No importa que haya que incluso pasar por encima de lo económico. A veces sí que entendemos que eso, en circunstancias como la que estamos viviendo ahora, por encima de lo económico está la vida. Y Jesús también así lo entiende. Por encima de unos cerdos, que son la riqueza de sus propietarios, de quienes están apacentándolos, por encima de ese bien económico está la persona. Y Jesús, esa es la grandeza que expone. Con su poder ha venido a rescatar a las personas. Esa es su grandeza, todas sus maravillas y todo para el beneficio del hombre. Y eso nos da paso a la segunda palabra clave que Jesús expresa en su resumen para que este hombre que quiere seguirle agradecido, servirle agradecido, es la misericordia. Jesús estuvo en este lugar para ejercer su misericordia, porque Él tenía conocimiento del dolor que acompañaba a este hombre y de las soluciones violentas que habían tratado de aplicar para su vida sin ningún éxito, porque las soluciones violentas son así, violentas e infructuosas. ¿Cuántos de nuestros problemas los hemos tratado de resolver infructuosamente a través de soluciones que dañan? Pero Jesús está aquí para aplicar también misericordia. Y hoy quiere extendernos sus manos generosamente para que su misericordia sea un ungüento en nuestro ser, que nos alivie, que nos restaure, nos restablezca, nos ponga otra vez en una condición de dignidad que antes no teníamos, que antes habíamos sufrido, que ya no estaba, como este hombre que estaba sufriendo este padecimiento. Y ante esta situación, pues tenemos la opción que tuvo este hombre, con agradecimiento ir y proclamar estas buenas noticias, la grandeza de Jesús y su misericordia extendida para todos los que quieran escuchar, y que ojalá no podamos solamente decir las cosas como lo que ellos dijeron, todos se maravillaban, sino que nos maravillemos y actuemos de manera similar a este hombre que ahora ha cambiado. Tengamos también esta oportunidad nosotros hoy de permitir que el Maestro se acerque con su grandeza y su misericordia a nuestras vidas y nos bendiga a nosotros y a quienes nos escuchen. Dwight, muchísimas gracias por este bonito cierre al episodio número 11 de Elecciones Bíblicas Podcast. Ha sido una charla muy agradable, ha sido una charla muy bonita que nos motiva a pensar en la vida de este hombre, que nos motiva a pensar en la reacción de sus amigos no amigos, en la reacción de sus coetáneos allí, y en la reacción de él frente a la grandeza y la misericordia y la tarea que Jesús le dejó. Alguien podría pensar que Jesús fue allí a esta región y su predicación no tuvo mucho éxito, porque solamente pudo ayudar a una persona porque fue expulsado. Pero muy al contrario de eso, creo que Jesús dejó allí a ese uno que fue a predicar a muchos acerca de la grandeza y de la misericordia de Jesús. Qué bonita reflexión la que hemos tenido en esta mañana. Bien, queremos agradecer a nuestros oyentes por habernos acompañado en este nuevo encuentro de Elecciones Bíblicas Podcast. Y quiero desde ya, Dwight, ¿por qué no nos deja usted la tarea que tenemos para el siguiente episodio? ¿Qué pasaje vamos a leer?
En el siguiente episodio vamos a continuar con Marcos capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el 43, en donde tendremos varias sanidades: la sanidad de la hija de Jairo, la sanidad de una mujer que tenía hemorragias y la resurrección de la niña que estaba mencionando. La hija de Jairo finalmente falleció, pero Jesús la ha resucitado. Un pasaje lleno de acción, debo decir que es de mis pasajes preferidos, y en el próximo episodio tendremos la oportunidad de conversar un poco acerca de este pasaje. Queremos agradecerle a todos nuestros oyentes por habernos acompañado, invitarles a que visiten nuestra página web e-alcentro leccionesbiblicas.co. Allí podrán encontrar, además de este episodio, los anteriores 10 episodios que hemos tenido la oportunidad de compartir. Hemos venido estudiando el Evangelio según San Marcos. En cada uno de esos episodios Dios ha hablado en nuestra vida y estamos seguros que también hablará a su vida, querido oyente. Sin más, nos despedimos, de manera que les enviamos un saludo desde Bogotá, Colombia, y también desde Málaga, Andalucía, España. Un abrazo para todos.